Hola chicos, un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a ver el segundo contenido que, como bien dijimos en la primera clase, se va a tratar de las capacidades condicionales y las coordinativas. Este contenido lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a hablar en esta clase de las capacidades coordinativas y la próxima clase vamos a ver las capacidades condicionales. En este segundo contenido no vamos a tener ningún trabajo práctico, pero sí vamos a completar la pizarra virtual, la bitácora y el formulario. Así que los invito a seguir este PDF que vamos a empezar hablando de las capacidades coordinativas. Vamos a definirla primeramente. Tenemos esta definición de Hirsch del 81 que dice: las capacidades coordinativas son capacidades determinadas sobre todo por la coordinación, esto es, por los procesos de regulación y conducción del movimiento. Acá tenemos dos estructuras importantes que van a ser los principales protagonistas. Que tenemos los procesos de regulación que tienen que ver con el sistema nervioso del cuerpo humano y el movimiento. Luego Frey aclara que estas habilitan al deportista para dominar de forma segura y económica acciones motoras en situaciones previstas e imprevistas, permitiendo aprender movimiento deportivo con relativa velocidad. Es decir, las capacidades coordinativas, cuando las practico de manera continua, llega un momento en que la hago de manera muy rápida, sin pensar, y como dice acá, acciones económicas quiere decir que cada vez uso pocos movimientos para resolver una situación. Un ejemplo habitual puede ser cuando estoy sentado, donde tengo la mesa muy encima, entonces giro y me levanto y salgo. Otros que no tienen los estímulos continuos, corren la mesa, apoyan un pie, el otro, se paran, corren la silla, y entonces tardo más. Esa acción tiene muchísimos ajustes, pero cuando lo hago de manera económica, con menos movimiento, eso quiere decir que hay una adaptación muy interesante de la persona. Las capacidades coordinativas se subdividen en capacidades generales y específicas. Las generales básicamente trata de los movimientos habituales de todos los días, y la específica se refiere al deporte propiamente dicho, que cada uno practica de manera continua y sistemática. En este punto tenemos los componentes de las capacidades coordinativas. Vamos a leerla. Estos componentes fueron estudiados por Meinel. Tenemos primero la capacidad de acoplamiento o combinación de movimientos. Acá es donde se combinan dos movimientos. Por ejemplo, correr y saltar son dos movimientos continuos que se acoplan. Luego tenemos las capacidades de diferenciación, que es una capacidad que, como dice acá, capacidad para conseguir un ajuste fino entre las diferentes fases del movimiento y entre los movimientos de la parte del cuerpo. Se manifiesta en una gran precisión y economía de movimiento. Volvemos a repetir lo que dije al principio: uno va perfeccionando los movimientos y lo va haciendo de manera más rápida. Acá donde dice fase de movimiento, ahora lo vamos a repasar en una teoría donde en diferentes edades vamos a tener fases de movimiento donde se va a mejorar esos patrones. Luego tenemos la capacidad de equilibrio, obviamente de mantener el cuerpo equilibrado sin caerme. La capacidad de orientación, donde hay ajustes ante determinada información que tengo, por ejemplo, dentro de la cancha. Entonces tengo que ajustar mi orientación. Cuando recibo la pelota, por ejemplo, puedo tener dos contrincantes o uno, y ahí es donde el cuerpo empieza a ajustar. El sistema nervioso empieza a recurrir a los patrones que uno entrena en toda la semana. La capacidad de ritmo, obviamente, es, por ejemplo, una música y comienzo a bailar, mantengo un ritmo
llevo el ritmo de la música, voy coordinado. Luego la capacidad de reacción, obviamente está relacionada con los movimientos a los que recurro rápidamente ante un estímulo exterior. No me quedo congelado, sino que reacciono. La capacidad de adaptación a las variaciones, esta también tiene un poco de vínculo con la capacidad de orientación, pero las variaciones tienen que ver con los patrones de movimiento que se van adaptando a la exigencia que tiene el medio, que me van generando. Esta capacidad de variación me permite ajustar los patrones a nuevas circunstancias, como bien dice acá, durante el transcurso de acción. Puedo superar, por ejemplo, un contrincante, tengo otro contrincante que es más alto, más rápido, y tengo que ajustar patrones para poder superarlo. Eso sería básicamente. Acá hay una aclaración interesante donde dice: las capacidades de reacción y adaptación a las variaciones se trabajan de forma insuficiente en algunas modalidades. Por ejemplo, el gimnasta. El gimnasta no tiene ningún adversario. Es él, la colchoneta, o las paralelas, o los aros. Entonces acá recomienda que las capacidades de reacción y adaptación a las variaciones se trabajen en el calentamiento a la vuelta a la calma. Digamos, acá yo hago una complementación con las capacidades de reacción y adaptación que en la competencia no la tengo. Bien, para que esto se cumpla necesito el movimiento, necesito moverme. Por eso mismo vamos a ver los aportes teóricos que nos van a permitir seguir entendiendo cómo se pone en juego las capacidades coordinativas. Los dos conceptos que vamos a ver rápidamente es el desarrollo motor y el aprendizaje motor. Bien, tenemos primeramente el desarrollo motor, definido por Piaget, un suizo especializado en la genética y también en las ciencias del movimiento. Él dice que el desarrollo motor se explica a partir de considerar cómo la motricidad cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, pero sí reconoce en su teoría la incidencia que tiene el medio en los cambios que se originan en la conducta motriz. Acá tenemos una relación de las conductas con el medio que nos rodea. Tenemos la definición también de Ruiz Pérez y Sánchez Pañuelos, donde dice: progresión de cambios que se llevan a cabo en las competencias motrices de los seres humanos a lo largo de su existencia, así como a los factores que la influyen. También habla de un medio que influye en los movimientos y habla de competencias motrices que tiene que ver con realizar movimientos que me permitan sobrevivir. Acá tenemos una clasificación que se estudia mucho de Galahue, una división del desarrollo motor, cómo se van dando, más que nada desde el nacimiento hasta la adolescencia. Él lo agrupa en fases de movimiento reflejos, que va del nacimiento hasta el año. En esta fase obviamente se encuentran los patrones de movimientos, como por ejemplo rotaciones, succiones, cuando hay movimiento de manos y de extremidades sin ningún tipo de coordinación. El bebé está acostado y mueve los bracitos y las piernas, esos serían reflejos. Luego tenemos la fase de movimiento rudimentaria, que va del año hasta los 2 años. Acá se comienza a inhibir los reflejos, digamos, empieza a haber un control de los movimientos. Luego tenemos las fases de habilidades motoras básicas o también elementales. De los dos términos se refiere a esta fase de los 2 años hasta los 7 años. En esta fase tenemos pequeños estadios que lo vamos a ver en el siguiente cuadro, pero acá comienza a haber una evolución de los movimientos, comienza a hacerse más fluidos los movimientos. Por ejemplo, el saltar, el caminar, el correr, empieza a haber una fluidez bastante importante. En la fase de movimiento rudimentario, por ejemplo, caminar necesita ayuda, necesita atención, que no se caiga, hay falta de equilibrio. Por ejemplo, estas habilidades básicas, como dice la palabra, van a ser la base para lo que voy a aprender más adelante y necesita ser desarrollado. Luego vienen las fases habilidades motrices específicas, pero acá se producen mejoras en el rendimiento.
Acá se deberían consolidar las habilidades básicas, o sea, la habilidad adquirida en la fase anterior. Y por último tenemos la fase especializada, que es a partir de los 14 años en adelante, y en ella obviamente hay una especialización de los movimientos. Se produce una mejora de la competencia motriz y de la eficacia motriz. Y por ejemplo esto lo puedo adquirir practicando un deporte. Acá tenemos los estadios que están acá al costado, que tiene cada fase, que lo explicamos más o menos. Acá tenemos un cuadrito de lo que son los primeros patrones de movimiento, como decíamos, girar, voltear. Acá comienza a pararse el bebé y a sentarse. Galahue fue relacionando el desarrollo motor con las edades, cómo iba madurando los movimientos, y lo iba clasificando a la vez. Acá vamos a ver lo que son las habilidades motoras básicas, sus estadios: inicial, elemental y maduro. Y lo vamos a ver con estas imágenes donde vemos cómo va madurando, en este caso, el salto. Acá vemos por ejemplo que hay poco balanceo de los brazos y en la parte final del salto apoya casi la cola. Acá vemos que hay un leve balanceo, también las piernas, el agrupamiento. Acá salta con un pie, que hay con uno también. Acá ya empieza a saltar con los dos pies, poco agrupamiento, talón y rodilla no hay, y cae con los dos pies juntos. Y acá vemos ya el estadio maduro, donde hay un balanceo total de los brazos y donde hay agrupamiento de las piernas. También podemos ver acá movimiento fino donde se pone en punta de pie para impulsarse hacia adelante. También tenemos la maduración de la carrera, donde comienzan a coordinar el tren superior con el tren inferior, el taloneo, la rodilla, la brazada. Los brazos van contrario a la pierna. Cuando el brazo izquierdo va hacia adelante, la pierna derecha le queda adelante. Acá lo pueden ver. Tenemos la recepción también, cómo va madurando la recepción. Y tenemos el lanzamiento también, como por ejemplo en esta parte, cómo termina girando todo el tronco, le levanta levemente el pie que no hace de apoyo, pero luego sí hace de apoyo. Vieron cómo hay un grado de madurez total, y esto se logra con la práctica, obviamente. Por ejemplo, esto lo logra el niño cuando sale a jugar afuera y agarra, por ejemplo, piedra y comienza a lanzar. De esa manera el niño comienza a madurar. No es necesariamente darle una pelota y decirle cómo tiene que lanzar, sino que lo hace solo. Es una fase de descubrimiento total. También tenemos la pegada de la pelota, que pueden observar cómo va madurando, cómo va coordinando brazos con piernas. También un pequeño balanceo hacia adelante y luego termina con el pie hacia adelante, a diferencia de las demás. Esto también lo logra solo el niño. El sistema nervioso se va adaptando, el niño va mejorando porque le va pegando más fuerte a la pelota, entonces necesita este tipo de coordinación. Ahora vamos a pasar a la siguiente teoría del aprendizaje motor. Acá tenemos diferentes autores que la dividen en 3 o en 2 fases. Por ejemplo, tomando la de Ruiz o la de Sanger, son medianamente parecida, y simplemente con respecto a la fase inicial, a lo que hace referencia o lo que sucede en esa fase es que el niño explora el nuevo movimiento. Por ejemplo, el lanzamiento. Algunos se acercan al gesto u otros se alejan o no avanzan mucho a lo que es el gesto. En la fase media o intermedia es donde empieza a intervenir el docente, comienza a guiarlo, a dar instrucciones para que medianamente se acerque al gesto, como dije hoy.
Y en la fase final el movimiento automatiza. Digamos, llega a un punto en que ya no piensa cómo tiene que lanzar, sino que lo hace de manera automática. El cerebro, el sistema nervioso se apropió, se adaptó a los gestos y lo hace sin pensar. Recibo la pelota y ya no tengo que pensar que tengo que poner un pie adelante, que tengo que girar el tronco, sino que lo hago automático. Y eso le da al docente la posibilidad de pensar en otra capacidad coordinativa, como por ejemplo la capacidad de variación. Ahí puede el docente intervenir y hacer más complejo el gesto, presentarle información del medio para que ese gesto se pueda perfeccionar y cada vez hacerlo más rápido y más eficaz y más económico, como decíamos hoy. Como hoy decía, que antes de entrar a este tema, de que uno lo aprende solo. Cuando uno se encuentra en un contexto favorable para poder desarrollar el gesto, uno lo aprende solo. ¿Qué digo con esto? En mi caso, el barrio donde vivía, teníamos una plaza enfrente que era un baldío. Entonces salíamos y era jugar con el fútbol todo el día. Y no teníamos a nadie que nos enseñe el gesto, sino que lo mejorábamos solo. No hay contextos que no son favorables, que por ejemplo uno vive en edificios, no tiene patio, no tiene plaza, no tiene con quién jugar, y ahí es donde puede intervenir mucho la educación física o la práctica de algún deporte en algún club. Por eso me refería, quiero hacer esta aclaración, que a veces los contextos te permiten que el gesto se aprenda, o contextos que no te ayudan, no son favorables. Tenemos la definición de Singer, que dice: el aprendizaje motor se define como el proceso de adquisición de nuevas formas de moverse. Comprender cuáles son las operaciones ligadas a dicho proceso parece a toda luz de vital importancia. Bien, esto es una definición más que nada para los que estudian la ciencia del movimiento, están involucrados en esa ciencia o en la educación física. Y tenemos de Meinel, también tenemos una definición, dice: el aprendizaje motor es la apropiación de forma y modo de conducta, en especial de destreza y acciones, cuyo contenido principal es el rendimiento motor. Volviendo al PDF, tenemos acá dos cuadros también para seguir comprendiendo lo que estamos hablando. Este cuadro nos muestra en qué momento de nuestra edad cronológica el sistema nervioso es más susceptible, o está preparado, o es más sensible para las capacidades coordinativas. Acá a los 6 años está marcado la capacidad de orientación y de ritmo. Digamos, es más importante estimular el ritmo y la orientación en los 6 años. Acá el niño puede aprender, está como su cuerpo preparado para recibir esos estímulos. Después, en los 7 años, vemos que la capacidad de orientación y ritmo siguen y se suman otras capacidades coordinativas: la capacidad de reacción a un estímulo óptico y acústico, la capacidad de diferenciación y la capacidad de aprendizaje motor. La capacidad de equilibrio comienza a los 9 años. Acá también hay algo importante: la capacidad de orientación a los 13 años predomina completamente, nuevamente, y luego de los 15 años en adelante la capacidad de aprendizaje motor, diferenciación y control siguen su rumbo. Esta capacidad coordinativa también la puedo seguir realizando, pero estar más sensible acá, más sensible de estimularlo y de recibirla. Este cuadrito también nos muestra o nos recomienda medidas metodológicas. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para que las capacidades coordinativas puedan ser adaptables? Acá habla de variación, o sea, de un montón de circuitos, por ejemplo, que exista un montón de circuitos para que el niño pueda vivenciar diferentes modos de circuito, de superación. También tenemos una metodología de cambio de condición de exteriores, combinación de destreza, ejercicio de compresión de tiempo, y bueno, y así podemos tener en cuenta esta metodología
para la madurez de cada habilidad y de cada capacidad coordinativa. También esta capacidad coordinativa se pueden medir con test de valoración. Acá, como pueden ver, en cada uno de estos test se puede tomar el tiempo, y el tiempo es un parámetro muy importante que me va a permitir saber los ajustes que hay en el recorrido de cada circuito. Si el niño tarda mucho, quiere decir que hubo muchísimo ajuste para superar el circuito, pero si lo hace rápido es porque ajusta a gran velocidad y no tiene muchos problemas para resolverlo. Acá tenemos estos diferentes tests y tenemos equilibrio estático y dinámico. Así que bueno, chicos, esto fue todo. Ahora voy a mostrar cómo resolver el cuestionario o el formulario. Bien, acá tenemos el formulario. En el formulario anterior me olvidé colocar esta consigna de colocar el apellido, el nombre y el curso. Si están en primero, en tercero, en cuarto, quinto, sexto. Acá tenemos la primera pregunta, donde vamos a recurrir a nuestro conocimiento sin teoría, sino que salga de su palabra. ¿Qué entienden por coordinación? La segunda también, ¿qué entienden por aprendizaje motor? Y la tercera también, ¿qué entienden por desarrollo motor? Acá tenemos unas preguntas que tenemos que prestar atención. Por ejemplo, ¿cuál capacidad coordinativa te parece que utilizas con más frecuencia dentro del deporte o actividad física que realizas? Acá sabemos los 7 componentes de la capacidad coordinativa. La leemos, pensamos y colocamos cuál utilizamos. Cuál utilizamos, por ejemplo, los que hacen baile, los que hacen handball, los que hacen fútbol. ¿Qué le parece qué capacidad es a la que recurren más? Obviamente, después dentro del mismo deporte, según mi posición, también hay una capacidad coordinativa que es la que predomina más al momento de jugar. Por ejemplo, yo juego de delantero, tengo que buscar qué capacidad coordinativa predomina más como delantero, si soy mediocampista o si soy defensor, y así. En la 5 dice, ¿cuál fue la primera coordinación que recordás haber aprendido en tu niñez? También la leemos y ponemos qué le parece a usted cuál fue la primera coordinación. La 6 dice, ¿cuál coordinación realizás habitualmente en tu vida diaria? ¿Con qué fin la realizas? Por ejemplo, en la 6 puedo poner, bueno, este ejemplo no lo van a expresar, pero puedo poner que la capacidad que yo más uso es la capacidad de variación. Por ejemplo, me levanto y preparo el desayuno, paso la escoba, limpio un poco antes de irme, abro la puerta, cierro, subo el auto, comienzo ahí paso de movimiento de pie a movimiento sentado, y eso es una capacidad coordinativa de variación. ¿Qué le parece a usted cuál coordinación usan en su vida diaria? Un ejemplo también le puedo dar en lo que es la número 5, que ahí por mi parte creo que la coordinación que aprendí fue de acoplamiento, porque enfrente de mi casa teníamos un baldío y alrededor tenía árboles. Entonces lo que primero que hacíamos cuando salíamos, nos poníamos a trepar los árboles. Entonces ahí tenemos la capacidad de acoplamiento, de movimiento, el agarre, el pasaje de un pie, el pasaje del otro, saltar, agarrarse, colgarse. Bueno, chicos, nos vemos. También completen la bitácora. En la bitácora tienen que comentar lo que fue la clase. Por ejemplo, pueden empezar con qué empecé hablando, qué dije, con qué terminé y demás. Y pueden expresar alguna curiosidad. O más que nada, las curiosidades la dejan para el pizarrón virtual. Ahí pueden expresar algo que les llamó la atención, o algo que les gustó, o algo que no sabían, pero ahora lo aprendieron. Y bueno, no nos vamos a meter más en conceptos específicos, porque los contenidos para ustedes no lo requieren. Así que nos vemos.